Antes de llegar al instante que marcó titulares y dividió opiniones, ese día ya en que Manuel Mijares, frente a cámaras y micrófonos, lanzó un comentario que muchos interpretaron como burla hacia Lucero. Es imprescindible regresar al origen, porque ninguna escena pública nace en el vacío. Todo gesto tiene historia. Toda palabra tiene raíz. Manuel Mijares nació el 7 de febrero de 1958 en Ciudad de México. Creció en una familia de clase media que valoraba la disciplina, el estudio y el esfuerzo constante. Su nombre completo, José Manuel Mijares Morán, no tardaría en transformarse en una marca artística reconocida en toda América Latina. Pero antes de los escenarios multitudinarios y los aplausos interminables, hubo un niño reservado, sensible, que descubría el mundo entre partituras, programas de radio y sueños que apenas comenzaban a tomar forma. Su infancia estuvo marcada por una educación estructurada. Cursó estudios en el Instituto Politécnico Nacional y posteriormente se graduó como administrador de empresas. Sí, administrador. Un dato que muchos desconocen y que desmonta la idea de un artista improvisado. Mijares no fue un joven lanzado al vacío por capricho. Fue alguien que siguió el camino convencional mientras, en silencio, la música latía con fuerza en su interior. En su adolescencia participó en festivales escolares y concursos de canto. No era aún el intérprete seguro que dominaría escenarios internacionales, pero ya mostraba una voz clara, potente, con un timbre que destacaba por su emotividad. La década de los años 70 y principios de los 80 en México fue un terreno fértil para nuevos talentos. Las baladas románticas comenzaban a conquistar corazones, y el público buscaba intérpretes capaces de transmitir vulnerabilidad y pasión en cada verso. Fue en ese contexto donde Manuel dio sus primeros pasos formales. Viajó a Japón para participar en el Festival Yamaha en 1981, representando a México. Aquella experiencia no solo amplió su horizonte cultural, sino que reforzó su convicción de que la música no sería un pasatiempo pasajero. Sería su destino. Su debut discográfico llegó en 1986 con el álbum Soñador. Aunque el éxito no fue inmediato, sí sembró la semilla. Poco después, canciones como Bella y Poco a Poco comenzaron a posicionarlo como una de las nuevas voces masculinas del romanticismo latino. Pero nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Hubo audiciones rechazadas, puertas cerradas y la presión constante de demostrar que no era un intérprete más en una industria saturada. Mientras tanto, en paralelo, Lucero también crecía bajo los reflectores desde muy pequeña. Pero en este primer capítulo no estamos hablando aún de la pareja mediática, sino de dos trayectorias individuales que, años después, se cruzarían con intensidad. Manuel Mijares construía su identidad artística sobre la base del esfuerzo constante. No provenía de una dinastía musical, no tenía padrinos visibles, tenía disciplina. Quienes lo conocieron en esa etapa temprana lo describen como perfeccionista. Ensayaba durante horas, cuidaba cada detalle vocal, aprendía sobre producción, arreglos y estructura musical. No quería depender únicamente de su voz, quería entender la arquitectura del espectáculo. El contexto familiar también jugó un papel determinante. Sus padres apoyaron su inclinación artística, aunque sin abandonar la insistencia en que tuviera una carrera profesional segura. Esa dualidad, entre el deber y el deseo, forjó en él una personalidad contenida, prudente en lo público, pero profundamente emocional en lo privado. Esa tensión interna entre la formalidad aprendida y la sensibilidad artística sería una constante en su vida, y quizás años después, cuando un comentario aparentemente ligero se transformó en polémica nacional, esa misma dualidad volvió a manifestarse. El hombre disciplinado frente al artista impulsivo. Pero aún estamos en el comienzo, en el joven que ensayaba frente al espejo, en el estudiante que equilibraba balances financieros mientras soñaba con micrófonos, en el intérprete que comprendió que el romanticismo no era debilidad, sino fortaleza expresiva. En los años siguientes,
Manuel Mijares comenzaría a escalar posiciones en la industria musical mexicana. Su imagen cuidada, su estilo elegante y su voz firme lo posicionaron como uno de los cantantes más prometedores de su generación. Sin escándalos iniciales, sin provocaciones innecesarias. Solo música. Sin embargo, la fama tiene un precio. Y aunque en esta etapa temprana aún no lo sabía, cada paso que daba lo acercaba no solo al éxito, sino también a la exposición total. A un mundo donde cada palabra sería analizada, cada gesto interpretado y cada silencio cuestionado. Porque la historia que nos convoca no comienza con una burla. Comienza con un niño que aprendió a contener emociones. Con un joven que eligió la disciplina antes que el caos. Con un artista que construyó su carrera nota a nota. A finales de los años 80 y principios de los 90, Manuel Mijares ya no era una promesa. Era una realidad contundente en la música romántica latinoamericana. Su voz comenzó a sonar con fuerza en la radio, en los hogares, en las serenatas improvisadas y en los corazones heridos que encontraban en sus letras un refugio emocional. Canciones como Bella, Soldado del Amor, Uno entre Mil y No se murió el amor, no solo se convirtieron en éxitos comerciales, se transformaron en himnos generacionales. Cada lanzamiento era esperado. Cada presentación televisiva elevaba su popularidad. Su imagen elegante, su presencia sobria y su interpretación intensa lo posicionaron como el arquetipo del cantante romántico serio, comprometido con su arte. Durante esa etapa dorada, Mijares acumuló millones de discos vendidos. Sus producciones alcanzaron certificaciones de oro y platino en varios países. Realizó giras internacionales por Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Los teatros se llenaban. Las entradas se agotaban con semanas de anticipación. El público coreaba cada palabra, pero el éxito no es solo aplauso, también es presión. A medida que su fama crecía, también lo hacía la expectativa. La industria exigía constancia. El público pedía más éxitos. Las disqueras querían repetir fórmulas ganadoras. Y en medio de esa maquinaria implacable, Manuel Mijares debía sostener la coherencia artística sin perder autenticidad. No era un cantante escandaloso. No buscaba controversias. Su carrera se construyó sobre la base de la estabilidad, algo poco común en un medio donde la polémica suele ser combustible mediático. Sin embargo, esa misma estabilidad generaba otro tipo de desafío: mantenerse vigente en una industria que cambia constantemente. En los años 90, la música latina vivía transformaciones profundas. Nuevos géneros comenzaban a emerger. El pop juvenil tomaba fuerza. Las baladas tradicionales se enfrentaban competencia feroz. Muchos artistas quedaron en el camino. Pero Mijares resistió. Adaptó su sonido sin traicionar su esencia. Colaboró con productores que entendían su estilo. Modernizó arreglos sin abandonar la emoción que lo caracterizaba. Esa capacidad de evolucionar sin diluir su identidad fue clave para sostener su carrera durante décadas. Además, su presencia televisiva fortaleció su conexión con el público. Participó en programas especiales, festivales internacionales y eventos benéficos. No solo era el cantante de las baladas intensas, también era una figura cercana, accesible, respetuosa con su audiencia. Y entonces llegó uno de los momentos que consolidaría su figura pública más allá de la música. Su boda televisada con Lucero en 1997. Aquella ceremonia fue vista por millones de personas. México entero se detuvo para presenciar la unión de dos íconos. Fue un evento mediático sin precedentes en la televisión mexicana. En ese instante, Manuel Mijares dejó de ser solo un cantante exitoso. Se convirtió en parte de una narrativa romántica nacional. La pareja representaba el amor idealizado, la unión de dos talentos admirados, la imagen de estabilidad en un medio turbulento. Pero la fama compartida es un arma de doble filo. Cuando dos figuras públicas unen sus vidas, la atención se multiplica. Cada gesto se examina. Cada mirada se interpreta. La prensa no solo cubre carreras artísticas, analiza dinámicas personales. Y mientras el público celebraba la historia de amor,
También comenzaba a observar con lupa cualquier señal de tensión. En lo profesional, Mijares continuó acumulando reconocimientos. Premios Billboard, galardones en festivales internacionales y homenajes a su trayectoria consolidaron su lugar en la industria. No era una estrella fugaz, era un artista establecido. Sin embargo, detrás de los reflectores, siempre hay sacrificios invisibles. Largas giras lejos de casa, agotamiento físico, presión mediática constante. Mantener una carrera sólida durante más de 30 años exige una resistencia emocional que pocas veces se reconoce. Y aquí es donde comienza a construirse el contraste que más adelante detonaría controversias. El hombre disciplinado, medido y elegante frente al micrófono convivía con el ser humano que, como cualquiera, podía cometer errores, decir algo fuera de lugar o reaccionar de forma impulsiva. La gloria es luminosa, pero también encandila. Cuando un artista alcanza el nivel de admiración que Mijares logró, el público no solo espera talento, espera perfección. Y la perfección es una expectativa imposible. Hemos visto al intérprete triunfante, al cantante ovacionado, al ícono romántico que parecía intocable. Pero toda cima tiene su vértigo. Y cuanto más alto se está, más fuerte puede sentirse cualquier caída. Si hubo un momento en que México creyó estar presenciando un auténtico cuento de hadas moderno, fue el 18 de enero de 1997. La boda entre Manuel Mijares y Lucero no fue solo una unión matrimonial, fue un acontecimiento televisivo histórico. Millones de espectadores siguieron cada detalle de aquella ceremonia transmitida en cadena nacional. La prensa habló de la boda del siglo. Ellos se convirtieron en la pareja dorada del espectáculo mexicano. Pero detrás de los vestidos impecables, las sonrisas perfectas y la música romántica que parecía sellar un destino ideal, existía algo más profundo. Dos artistas con carreras intensas, agendas exigentes y personalidades formadas bajo la presión constante de la fama. Lucero ya era una estrella consolidada desde la infancia. Había crecido frente a cámaras, entre telenovelas, discos y escenarios. Mijares, por su parte, representaba la sobriedad, el romanticismo adulto, la figura del intérprete elegante y disciplinado. En apariencia, eran el equilibrio perfecto. De esa unión nacieron dos hijos, José Manuel y Lucerito. La llegada de sus hijos reforzó la imagen de familia ejemplar. Se mostraban unidos, sonrientes, compartiendo proyectos, entrevistas conjuntas y presentaciones especiales. El público los admiraba no solo por su talento, sino por la estabilidad que parecían representar. Sin embargo, la vida familiar de dos figuras públicas rara vez es sencilla. Las giras internacionales implicaban meses lejos de casa. Las grabaciones, los ensayos y los compromisos promocionales reducían el tiempo privado. En entrevistas posteriores, ambos reconocieron que la distancia física y el ritmo de trabajo fueron factores determinantes en el desgaste de la relación. Mantener un matrimonio bajo el escrutinio permanente de los medios no es tarea menor. Cada gesto en una alfombra roja era interpretado. Cada ausencia generaba rumores. Cada silencio alimentaba especulaciones. Con el paso de los años, comenzaron a surgir señales sutiles de tensión. No eran escándalos abiertos, no había acusaciones públicas, pero la química espontánea de los primeros años parecía transformarse en cordialidad formal. La narrativa romántica comenzó a mostrar grietas. En 2011, tras 14 años de matrimonio, anunciaron su separación. Lo hicieron de manera elegante, evitando confrontaciones mediáticas. Hablaron de respeto, de cariño intacto, de decisiones tomadas en común acuerdo. No hubo acusaciones explosivas ni dramas públicos. Pero incluso una separación respetuosa tiene heridas. Para muchos seguidores fue un golpe emocional. Aquella pareja que simbolizaba el amor estable también era vulnerable. El mito se rompía. Y cuando un mito cae, el público no siempre responde con comprensión. A veces, responde con decepción. Después del divorcio, ambos continuaron colaborando profesionalmente. Compartieron escenario en giras como
hasta que se nos hizo, demostrando que podían transformar una historia personal en un proyecto artístico exitoso. Esa capacidad de mantener la cordialidad reforzó la percepción de madurez. Sin embargo, detrás de esa imagen pública persistían interrogantes. ¿Fue realmente una separación sin conflictos? ¿Hubo resentimientos no expresados? Existen heridas que nunca cicatrizan del todo. En entrevistas individuales, Mijares se mostró reservado respecto a detalles íntimos. Su carácter prudente se mantuvo intacto. Nunca recurrió a declaraciones incendiarias. Nunca convirtió su vida privada en espectáculo. Pero el público, especialmente en la era digital, analiza cada palabra con lupa. Un comentario ligero puede reinterpretarse como indirecta. Una broma puede convertirse en titular polémico. Y aquí es donde comienza a gestarse el momento que más tarde dividiría opiniones. Cuando dos personas que compartieron una vida, hijos y una historia mediática tan poderosa vuelven a interactuar públicamente, cualquier gesto adquiere una dimensión distinta. Lo que en otro contexto sería una simple ironía, en este adquiere peso simbólico. El amor, incluso cuando termina, deja huellas. Y esas huellas se activan ante cámaras, micrófonos y audiencias expectantes. Manuel Mijares siempre defendió su rol como padre presente. Ha hablado del orgullo que siente por sus hijos y del respeto que mantiene hacia Lucero como madre y colega. Pero el equilibrio entre cordialidad y distancia emocional no siempre es fácil de sostener. En este punto de la historia, ya no hablamos del cantante joven que buscaba oportunidades, ni del ícono romántico en su auge. Hablamos de un hombre con décadas de trayectoria, con una vida sentimental expuesta y con un pasado que el público sigue observando. Y entonces, en un escenario aparentemente distendido, en un momento que parecía ligero, ocurrió algo que nadie esperaba. Una frase, un tono, una reacción. Lo que algunos consideraron una simple broma, otros lo interpretaron como una burla pública. Pero para comprender ese instante y la reacción que dejó atónitos a todos, era necesario entender todo lo anterior. La construcción de la imagen, el matrimonio idealizado, la separación respetuosa y la tensión silenciosa que puede sobrevivir, incluso cuando se afirma que todo está superado. No fue en un escenario hostil. No fue en una entrevista incómoda. Fue en un contexto aparentemente relajado. Durante una interacción pública donde Manuel Mijares y Lucero compartían espacio con naturalidad, como lo habían hecho en varias ocasiones después de su separación. La química profesional seguía allí. El público celebraba su capacidad de trabajar juntos pese al pasado. Pero una frase cambió el clima. En medio de comentarios distendidos, Mijares lanzó una observación que muchos interpretaron como una burla hacia Lucero. El tono fue ligero, casi irónico. Algunos lo tomaron como humor entre exes que se conocen demasiado bien. Otros, en cambio, sintieron que la línea del respeto había sido cruzada. Lo que hizo estallar el momento no fue únicamente la frase en sí, sino la reacción inmediata de Lucero. Su expresión cambió. La sonrisa se tensó por un segundo. Hubo un silencio breve, pero perceptible. Y en la televisión un segundo puede convertirse en eternidad. El público captó esa microexpresión. Las redes sociales no tardaron en amplificarla. Fue incomodidad real. Fue sorpresa. Fue simplemente edición dramática. Las interpretaciones comenzaron a multiplicarse. Clips del momento circularon en plataformas digitales. Usuarios analizaban el lenguaje corporal cuadro por cuadro. Algunos defendían a Mijares, argumentando que siempre ha tenido un humor discreto y que la relación entre ambos permite ese tipo de bromas. Otros criticaban lo que consideraron una falta de sensibilidad. La prensa del espectáculo no perdió tiempo. Titulares hablaban de tensión inesperada, momento incómodo en vivo y la reacción que nadie esperaba. El episodio se convirtió en tema de debate en programas de análisis mediático. Para un artista con décadas de carrera construida sobre la elegancia y la mesura, la polémica representaba algo inusual. Mijares no es conocido por escándalos.
No construyó su trayectoria a partir de confrontaciones públicas. Precisamente por eso, el impacto fue mayor. Aquí surge la pregunta clave. ¿Fue realmente una burla con intención hiriente? ¿O fue un comentario sacado de proporción por la sensibilidad del público digital? El contexto importa. Después de un divorcio mediático, cualquier interacción entre exes famosos se examina bajo una lupa emocional. Lo que podría ser una dinámica privada trasladada a lo público se transforma en símbolo de algo más grande. Respeto, orgullo, heridas pasadas. Lucero, por su parte, manejó el momento con profesionalismo. No respondió con confrontación directa. No generó escándalo posterior. Su reacción fue contenida. Y esa contención, paradójicamente, alimentó más especulación. Mijares tampoco emitió declaraciones incendiarias. No atacó a la prensa. No buscó justificar extensamente lo ocurrido. Continuó con sus compromisos profesionales, manteniendo la postura de que no existía conflicto real. Sin embargo, el público ya había construido su propia narrativa. En la era de las redes sociales, la percepción puede pesar tanto como la realidad. Una microexpresión puede convertirse en tendencia. Un gesto mínimo puede redefinir la conversación pública sobre una figura consolidada. Algunos seguidores recordaron otros momentos donde el humor entre ambos había sido malinterpretado. Otros señalaron que la dinámica entre Mijares y Lucero siempre ha incluido ironía ligera. Pero cuando se trata de figuras que simbolizaron el matrimonio perfecto, cualquier señal de tensión reabre la herida colectiva. Hubo también quienes defendieron firmemente al cantante, destacando su trayectoria impecable, su papel como padre presente y su conducta respetuosa durante décadas. Argumentaron que reducir una carrera de más de 35 años a un instante aislado era injusto, porque esa es la paradoja de la fama prolongada. Cuanto más sólida es la imagen construida, más impacto tiene cualquier desviación. Este episodio no destruyó su carrera. No provocó cancelaciones masivas ni pérdidas profesionales significativas. Pero sí abrió un debate sobre los límites del humor público, especialmente cuando involucra historias sentimentales compartidas. Mijares continuó presentándose en escenarios llenos. Sus giras mantuvieron buena recepción. Su voz siguió siendo reconocida y respetada. Pero el episodio quedó registrado como un momento que humanizó la narrativa. Recordó que incluso las figuras más disciplinadas pueden cometer deslices. Y quizás ahí radica la lección. El público idealiza, pero también observa, ama, pero también juzga. Eso fue lo que muchos necesitaron para reabrir viejas narrativas y cuestionar la imagen cuidadosamente construida durante décadas. Pero cuando el ruido mediático se disipa, queda lo esencial, la trayectoria. Manuel Mijares no es un artista definido por un instante incómodo. Es un intérprete con más de 35 años de carrera, millones de discos vendidos, giras internacionales constantes y una voz que sigue convocando generaciones distintas. Su permanencia en la industria no es casualidad. Es el resultado de disciplina, adaptación y conexión emocional con el público. Sí, el episodio generó debate. Sí, algunos lo consideraron una falta de tacto. Pero también es cierto que la magnitud de la polémica estuvo amplificada por el contexto digital actual, donde cada expresión facial se convierte en análisis colectivo, y cada frase puede viralizarse en segundos. La pregunta más profunda no es si se equivocó. La pregunta es, ¿qué define realmente a un artista? ¿Un momento aislado o una vida entera dedicada a su oficio? Mijares ha demostrado resiliencia. Después de su divorcio con Lucero, lejos de caer en conflictos públicos, eligió la cordialidad. Compartió escenarios con ella. Transformó una historia sentimental en un proyecto artístico exitoso. Esa capacidad de convertir experiencias personales en profesionalismo habla de madurez. Además, su papel como padre ha sido consistente. Sus hijos han hablado públicamente del respeto y el cariño que mantienen con ambos padres. En un medio donde las rupturas suelen convertirse en guerras mediáticas, él optó por la discreción. El escándalo entonces no marcó un final, fue un recordatorio.
Recordatorio de que la fama no inmuniza contra el error. Recordatorio de que el humor en público tiene límites sensibles. Recordatorio de que el público actual no solo consume música, consume narrativas emocionales. Sin embargo, el valor de un artista también se mide por su capacidad de sostenerse en el tiempo. Y ahí, Mijares mantiene una ventaja sólida. Sus conciertos continúan llenando recintos. Su repertorio sigue vigente. Las nuevas generaciones descubren sus baladas a través de plataformas digitales. La memoria colectiva es compleja. Puede magnificar un instante, pero también reconoce la coherencia a largo plazo. Y en el balance general, la carrera de Manuel Mijares pesa más que cualquier polémica aislada. Aceptar que una figura pública puede cometer un desliz no implica borrar su legado, implica humanizarlo. Porque detrás del escenario, detrás del micrófono y detrás del personaje público, existe un ser humano. Quizás esa es la verdadera enseñanza de esta historia. La idealización extrema siempre termina enfrentándose con la realidad. Y cuando eso ocurre, no se trata de destruir ídolos, sino de comprenderlos con mayor profundidad. Manuel Mijares seguirá siendo una de las voces emblemáticas del romanticismo latino. Su historia incluye gloria, amor mediático, separación, controversia y permanencia. Un recorrido completo, con luces y sombras. El episodio que sorprendió a todos no fue el final de su carrera. Fue apenas un capítulo más dentro de una trayectoria extensa. Y al final, lo que permanece no es el ruido momentáneo. Lo que permanece es la música.